Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigo, siéntate y ponte cómodo, porque te traigo hechos, noticias, información y uno de los análisis más perfectos que jamás podrás mirar en ningún grande medio, ni digamos de propaganda, ni alternativo, ni ningún youtubero. No hay, no existe mejor análisis que el de tu servidor. Te lo digo con todo respeto. Si te gusta, siéntate, míralo hasta el final. Y tú al final vas a decidir. ¿Ok? Pero lo que te voy a decir aquí es algo que va a suceder. Te voy a decir el futuro, aunque no lo creas. Así es que siéntate y ponte cómodo, para que entiendas y te prepares. No estoy bromeando. A los que me conocen saben que yo no bromeo. Y es que, mire, déjenle doy primero un comentario antes de empezar con los hechos, noticias e información. Las oligarquías europeas han decidido, yo les dije, advertí justamente y he venido advirtiendo que debido precisamente a la crisis económica, política, social y militar, así también como energética que vive toda Europa, debido precisamente a que se acerca el invierno que va a ser catastrófico para toda Europa y Ucrania, debido a que va a haber marchas y protestas violentas si no se detiene la locura, obviamente van a llevarnos a un conflicto a gran escala. Y ya están preparando la extensión de ese gran conflicto. Entonces, no hay remedio. Yo lo digo con responsabilidad, no hay remedio. Independientemente de lo que los políticos y primer ministros o presidentes de algunas naciones aún no se den cuenta de esta realidad. Bueno, es que no sé si están dormidos o son parte del juego. Ya deberían de estar condenando las acciones de Europa y los Estados Unidos si tuvieran un poquito de integridad o de cojones, digámoslo de esa manera. Pero no los tienen. Porque han dejado que Rusia se enfrente, digamos, está enfrentando Rusia una guerra total por parte de todos aquellos que quieren dominar el mundo y dominar a todo gobierno y a toda nación, y lo están dejando solo. No estoy pidiéndole que lo ayuden, estoy diciendo que despierten. Y peor aún, aquel que piense que esto se va a detener. No amigos, esto se está incendiando. Esto va a culminar en un conflicto a gran escala en todo el planeta, desafortunadamente. Ok, vamos a algunos hechos, noticias e información que así lo prueban. Y esto es precisamente por la desesperación de las oligarquías de Occidente, especialmente de Europa y Estados Unidos, que están mirando cómo su mundo, su dominio se está empezando a sepultar. Y como Rusia realmente es el líder del nuevo mundo multipolar, a fuerza quieren sepultarlo, quieren destruirlo, quieren acabarlo. Y el mundo sigue dejando que una sola nación enfrente a estos criminales. Sí, hablo de Occidente. Bueno, ¿no te gusta lo que digo? Te lo voy a presentar con hechos, noticias, información. No te preocupes, y un análisis perfecto, como no hay otro. Por eso a veces yo tampoco entiendo a tanto youtubero que quiere estar del lado de la verdad y no se convierten más que en chismosos tratando de decir que si esto, que si aquello, pero no concretan una realidad del por qué pasan las cosas. No dicen quién está bien y quién está mal y por qué. O sea, y hablo con todo mi respeto para todos aquellos que se sienten muy grandes y que se sienten muy analistas y no han entendido que nos conducimos directamente a un conflicto que terminará tal vez hasta con la especie humana. Y no les importa, porque son tan cobardes que no son capaces de señalar correctamente a los responsables, desafortunadamente. Esa es la verdad. Y lo siento porque hay muchos que me siguen y que yo sigo, pero que veo que solamente se convierten en chisme. Pero en realidad no le enseñan nada al mundo, no advierten al mundo, no dice cómo son las cosas y por qué son las cosas. Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Aquel que se sienta ofendido, réteme, no hay ningún problema. Hablemos claramente de la realidad. Eso de hacer todavía este tipo de análisis pensando en que no, por intereses esto va a pasar, no, eso se acabó. Estamos en una nueva era. Lo que aprendiste en la escuela, en Buckingham, en UCL, sepúltalo porque no te va a servir. A partir de ahora tienes que ser tú, o tú reescribir la historia, uno mismo, porque será muy diferente a la que hasta hoy nos habían impuesto. ¿Ok? Así es que olvida el título. A partir de ahora todo es diferente. Tendrás que tomar nuevas ideas, tendrás que ser un pensador, tendrás que tú convertirte en el nuevo historiador del futuro. Así se los digo con responsabilidad. Ok, vamos
aquí a lo que les estoy diciendo. Que nos acercamos a un conflicto de gran escala, por supuesto. Mire, le voy a dar algunos hechos y le voy a dar las conexiones. Nada más para que vea. Yo le he dicho, como este análisis no lo va a encontrar jamás en ninguna parte ni con ningún analista. Vamos aquí. Empecemos con los hechos e información importantes. Por ejemplo, hablemos del señor Jens Stoltenberg, de este 21, quien nuevamente ante el Congreso 68 del nacimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de 1944 hasta nuestros días, el 68 aniversario, nuevamente volvió a insistir el señor Jens Stoltenberg que si queremos negociar, por ejemplo, Ucrania, y ya aquí miramos nuevamente cómo realmente la OTAN y Estados Unidos está involucrada directamente en este conflicto, en el conflicto de Ucrania. Toda la OTAN, que los medios de comunicación dicen lo contrario, bueno, es problema de los medios y ya es problema de usted. Si se cree que en este conflicto en contra de Rusia ya no está metido toda la OTAN directamente enfrentando a Rusia. Yo he venido diciendo solamente que desafortunadamente la voz de su servidor solamente llega a ustedes, pero no al mundo en general. Si no, ya habrían despertado. Su servidor habría despertado la mente de las personas. Inclusive, todavía ahorita me están tratando de detener, no dejan que haya más likes, me los están quitando, me están quitando suscriptores porque creo que tienen miedo de su servidor. El mismo YouTube, se los digo con responsabilidad, porque yo sé lo que estoy mirando. Pero voy a dejarlo ahí. Vamos a dejar el miedo que me tienen. Hablo del conflicto. Dijo el señor Jens Stoltenberg en este 68 aniversario del nacimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que si queremos negociar nuevamente o llegar o enviar a Ucrania a la mesa del diálogo, tendrá que prepararse todo Occidente o la Organización del Tratado del Atlántico para enviar más armas a Ucrania. O sea, si vamos a negociar con Rusia, prepárense para enviar más armamento. Porque el señor Jens Stoltenberg insiste en que no se puede sentar a negociar con el gobierno de Rusia a menos de que tenga la ventaja el gobierno de Ucrania. O sea, prácticamente destruir o amenazar o derrotar a Rusia en ese territorio, o de lo contrario, no habrá ningún tipo de discusión. ¿Qué está diciendo? Hablan de supuestamente sentar o empujar al señor Volodymyr Zelensky a la mesa del diálogo y el señor Jens Stoltenberg dice lo contrario. Así es que alguien me explique a mí, entre tanto líder psicópata que hay en Europa y que hay en las grandes instituciones, ¿a qué están jugando? ¿A mentirle al público de manera descarada cuando saben perfectamente que están involucrados directamente en el conflicto, 100% directamente, y todavía no quieren negociar, sino derrotar a Rusia? ¿Creen que Rusia va a aceptar una derrota? Ese es el problema. Que estos psicópatas no se han dado cuenta a dónde conducen el planeta. Voy a dejar a Jens Stoltenberg. Pero ya le dije, si quieren sentarse a negociar, tienen que prepararse toda Europa para seguir enviando más y hacer más sacrificios, ¿ok? Los sacrificios serán grandes para Europa y los ciudadanos tendrán que pagar las consecuencias porque no podemos permitir que Rusia gane en el conflicto. Esa es la locura del señor Jens Stoltenberg. Un psicópata que empuja a toda Europa a su destrucción. Pero voy a dejar a este psicópata. Voy a otro hecho, noticia, información muy importante para que vea usted realmente que hay un enfrentamiento directo. Ya no estoy hablando solamente de los mercenarios de los cuales he venido advirtiendo. Los mercenarios de ISIS, el gobierno de Turquía, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Europa han estado llevando de Medio Oriente los mismos grupos mercenarios y terroristas que utilizaron para luchar en contra del señor Bashar al-Assad, los han estado transfiriendo de esa región hacia Ucrania para que luchen en contra de Rusia. Esto es una realidad que nadie puede ocultar o los grandes medios han ocultado. Pero ahora vamos aquí. Las empresas privadas, supuestamente también, que son empresas de guerra, como Blackwater, como Wagner de Rusia. Mire, empresas privadas, las empresas privadas, Estados Unidos envía a Ucrania la empresa Mossad, que es una de las empresas privadas que fue enviada justamente a territorio de Ucrania para luchar en contra de la empresa privada Wagner, que está luchando con el gobierno de Rusia en contra de, obviamente, del gobierno o del ejército ucraniano. 2 empresas privadas. Por supuesto, la Wagner, un contrato de
¿cómo le diré?, de patriotismo con el gobierno de Rusia. Ahora a la Mossad de Estados Unidos con el gobierno de los Estados Unidos. No es una guerra. Dicen que son privadas, pero al final están siendo financiadas por el Estado ruso y por Estados Unidos. Pero se supone que Estados Unidos no es parte del conflicto. Y cuando pone una empresa privada financiada por el Estado, es directamente un enfrentamiento con Rusia, aunque sea con una empresa privada, pero es un enfrentamiento directo. ¿Lo entendió? ¿Quiere más? O sea, digo, un buen analista entiende la realidad. Pero vamos aquí. Esto es para que usted se vaya dando cuenta. Vamos aquí. Ahora, a otra información muy importante que viene de los diferentes medios. Según los informes de los servicios de inteligencia de Inglaterra, el gobierno de Rusia este 20 y 21 de noviembre ha transferido y está transfiriendo de la región justamente de Bielorrusia misiles de largo alcance, como los misiles S-400, S-500 de largo alcance, hacia diferentes direcciones. Hay preocupación ante las diferentes instituciones de seguridad de Europa debido precisamente al movimiento de este tipo de armamento por parte de Rusia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿O creen que Rusia lo está haciendo por gusto? Porque Rusia sabe lo que está enfrentando. Más allá de que los medios de comunicación lo quieran ocultar. Rusia sabe contra quién está luchando y estoy seguro que sabe perfectamente que toda la organización del Tratado del Atlántico Norte está bien involucrada y con más movimiento militar en diferentes regiones, y Rusia solamente se prepara para defenderse de los ataques que vendrán y por supuesto contraatacar a esos ataques o responder a los ataques. Es serio, todo esto está pasando en estos momentos, amigos. Ok. Pero voy a dejar, y si quiere últimas informaciones justamente referente a Ucrania, aquí le van algunas, ¿ok? Aquí le van algunas. Por ejemplo, el gobierno de Rusia destruyó una fábrica, o digamos, sí, una fábrica que se encargaba de construir turbinas y todo tipo de armamento para la Fuerza Aérea de Ucrania, precisamente este 21 de octubre. Ahora, fíjese aquí algo muy importante, ¿ok? El gobierno de Ucrania nuevamente lanzó un gran ataque en contra de la planta nuclear de Zaporizhia. Según las informaciones, esta planta nuclear ha sufrido graves daños. Se cree, si no se detienen este tipo de acciones, se cree que posiblemente de continuar las acciones por parte del ejército de Ucrania podría crear una catástrofe nuclear. Bueno, es lo que les estoy diciendo. Hablan de supuestamente empujar al señor Volodymyr Zelensky al diálogo con Rusia y sin embargo continúan lanzando ataques en contra de sitios que pueden representar una amenaza no solo para Rusia, sino para el mismo Ucrania y para toda Europa. Esta es la locura realmente que hay. Yo sé que con Rusia no han podido, claro, todavía no han podido y no podrán, pero voy a dejar ahora eso por un lado, porque hasta hoy Rusia sigue realizando ataques verdaderamente extraordinarios en contra de estas regiones. Pero voy aquí a voy a trasladarme, hablo de Ucrania, como ahí poco a poco se está observando directamente un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, directamente, y toda la OTAN, yo le he venido advirtiendo. Ok, pero ahora vamos aquí a otro punto interesante. Ucrania ha creado un nuevo batallón, y hablo del Turán, totalmente financiado por el gobierno de Turquía. Escuche usted, el gobierno de Turquía, o sea, el gobierno de Ucrania ha creado un nuevo grupo, un nuevo batallón llamado Turán, totalmente financiado por el gobierno de Turquía. El gobierno de Turquía, que es parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que juega siempre las diferentes piezas, está jugando, por un lado, a tener los mayores beneficios económicos con Rusia, que lo quiere convertir en la principal línea de tránsito del gas, pero al mismo tiempo está luchando en contra de Rusia, apoyando al gobierno de Ucrania con financiamiento para crear este grupo como el Turán. Vamos a ver cuánto dura este gobierno, y al mismo tiempo está transfiriendo combatientes de las diferentes regiones a territorio ucraniano, apoyar al gobierno de Ucrania. Pero ahora me voy a trasladar justamente también. Pero Turquía, yo siempre he dicho que es un potro desbocado. Alguien necesita ponerle un alto, pero Estados Unidos no se atreve, ni Rusia se atreve, porque lo quieren como un aliado. Por un lado, porque es parte de la OTAN, y por otro lado, porque es un buen miembro y amigo, y socio y aliado de Rusia. Pero juega con los dos.
¿Por qué los dos no le dan un golpe y lo terminan? ¿Por qué un hipócrita como el señor Tayyip Erdogan necesita ser destruido? Yo lo digo con responsabilidad. Porque es un hipócrita, no toma un lado. Siempre es como una prostituta que se vende al mejor postor. Pero voy a dejarlo ahí. Eso estoy hablando como analista. No estoy hablando en contra de nadie, solamente viendo las cosas como son. Pero vamos aquí. Fíjese usted, estoy hablando de Ucrania, pero vea cómo la situación se está saliendo de control. Vamos a Irán. Usted me va a decir que esto tiene que ver, es diferente. No, nada tiene que ver, todo es lo mismo. Vamos a Irán. Ok, y las marchas y protestas violentas que se dieron hace algunas semanas y que todavía en algunas regiones continúan en Irán, ¿por parte de quién fue? Los grandes medios de comunicación que de la señora Amani hicieron una, ¿cómo le diré? Una especie de mito, o sea, una mujer desconocida para todos, pero que se convirtió en el símbolo justamente de los grandes medios de propaganda de Estados Unidos para demonizar al gobierno de Irán y con esto iniciar y apoyar todo tipo de marchas y protestas, apoyar a grupos mercenarios y terroristas para que fueran a realizar todo tipo de acciones criminales. Yo le he venido advirtiendo, pero ahora vamos. Debido precisamente a que dentro de esto se encuentran no solamente miembros del gobierno, del grupo mercenario o terrorista ISIS, que fue amigo, aliado de los Estados Unidos cuando lucharon en contra del señor Bashar al-Assad, y estuvo presente en los diferentes atentados en contra de Irán, precisamente, y así también como miembros del PKK o del Partido Kurdo del Trabajo, los extremistas kurdos, que también ha participado en las marchas y protestas en contra del gobierno del señor Rouhani allá en Irán. El gobierno de Irán este 20 y 21 de noviembre ha lanzado un poderoso ataque. Lanza un ataque sin precedentes en contra del Kurdistán iraquí, especialmente con armas de alta precisión, especialmente a las oficinas, así también como a los centros de mando y comando de el Kurdistán iraquí. Según las informaciones, han muerto cientos y docenas de combatientes kurdos, así también como de mercenarios y terroristas kurdos, así también como de civiles. El gobierno de Irak está molesto con el gobierno de Irán por estos ataques sin precedentes jamás ocurridos en su territorio. El gobierno de Irán defiende sus acciones afirmando que detrás de las acciones que se han dado en Irán se encuentran algunos kurdos radicales, especialmente el Kurdistán, que están siendo apoyados por el Kurdistán iraquí. Pero vamos, esto no va para que se vaya dando cuenta. Estoy hablando de los kurdos, pero ahora vamos a los kurdos. El gobierno de Turquía lanza una gran ofensiva en contra precisamente de los kurdos, especialmente en la región de Kobani, Al-Kamishi, Alepo y otras regiones en contra de los kurdos en territorio sirio. Según las informaciones, ante estas acciones el gobierno de Rusia lanzó un poderoso ataque con misiles Iskander en contra de los mercenarios turcos. Sin embargo, el gobierno del señor Tayyip Erdogan anuncia que en las primeras horas de esta gran ofensiva, ya que lanzó un poderoso ataque aéreo en contra de los principales centros, así también como en contra de las principales instalaciones de los kurdos de estas regiones, prepara una gran ofensiva en territorio sirio para tratar de derrocar y tomar parte de esa región, así también como eliminar a los kurdos, a los cuales considera el gobierno de Turquía como una amenaza para la seguridad de Turquía. Estoy hablando de los kurdos. Estoy hablando de que ahí se fragua otro conflicto. Nuevamente en Siria. Todavía no se termina el conflicto y Turquía viene a incrementar este conflicto. Pero voy a ser honesto aquí también. Su servidor vino exponiendo lo que pasaba en Siria. Aquí, ¿qué es lo que estamos mirando? Estamos hablando de que Irán lanzó un fuerte, poderoso ataque en contra de los kurdos allá en Turquía, allá en Irak. ¿Okay? Sin precedentes, jamás visto, con misiles de largo alcance y alta precisión. Pero también lo está haciendo Turquía en contra de los kurdos allá en Siria. ¿Esto por qué? Porque no olvidemos que los kurdos, lo mismo que se convirtió el señor Volodymyr Zelensky en el laboratorio, justamente su territorio lo convirtió en el laboratorio para ahí nuevamente usar las nuevas armas que van surgiendo, como lo dijo el señor Volodymyr Zelensky, que todos deberían utilizar su territorio para probar las armas que van
sacando o sus armas en contra de Rusia. Entonces, se convirtió en el laboratorio, se convirtieron en carne de cañón de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por un permiso del señor Volodymyr Zelensky y todo su gabinete. Han convertido a Ucrania prácticamente en un laboratorio. Yo lo dije desde un principio. Entonces, ahí les parece bien. Pero acá estamos hablando del Kurdistán, de los kurdos en Irak, en Irán, en el mismo Turquía y en el mismo Siria. Están siendo atacados por Turquía y están siendo atacados por Irán. ¿Por qué? No olvidemos justamente que el gobierno de Estados Unidos ha estado utilizando lo mismo que Israel, han estado utilizando justamente a los kurdos como una arma para desestabilizar a Medio Oriente. Así es que independientemente de si te gusta el señor Tayyip Erdogan o no, o si te gusta Irán o no, aquí lo importante es que ellos están luchando en contra de unos kurdos que están siendo utilizados también como un laboratorio y como carne de cañón en contra de Irán, en contra de Siria, en contra de Turquía y en contra de todas las regiones del Medio Oriente, apoyados por Estados Unidos, Israel y el mismo Europa. Mire, independientemente, pero esto va a ser que un enfrentamiento entre Irán y el mismo Turquía, porque Turquía también sabe perfectamente que detrás del apoyo a los kurdos, tanto en Irak como en el mismo Siria y en otras regiones, detrás está el mismo Israel. Aunque supuestamente hay buena relación, ellos saben perfectamente a lo que están jugando. Pero lo que sí puede llevar un enfrentamiento pronto, rápidamente, si esto no se detiene, esta locura por parte de Occidente, apoyando a todo grupo para tratar de desestabilizar, por un lado, a Turquía por el atentado terrorista del cual acusó a los kurdos de Siria, allá Irak a los kurdos, o de Irán a los kurdos de Irak, así. Estos están siendo utilizados también por parte de Estados Unidos, lo mismo que los mismos grupos mercenarios y terroristas están siendo utilizados por Occidente para tratar de desestabilizar las diferentes regiones, para tratar de tumbar a los diferentes gobiernos y de esta manera poner a los títeres que necesitan para continuar su colonización y dominio sobre las diferentes naciones, incluyendo Turquía. No olvidemos que a Turquía trataron de darle un golpe de Estado, pero que gracias a los servicios de inteligencia de Rusia fue detenido por el señor Tayyip Erdogan. Entonces, para que vea que detrás de cada acción desestabilizadora en cualquier región del planeta siempre están los mismos. Y no olvidemos que todavía parte de los insultos del señor Josep Borrell cuando dijo que Europa era un jardín y el resto una jungla. Y luego el señor Pedro Sánchez, el primer ministro justamente de España, hace unos días atrás dijo que Europa seguía siendo un jardín, que un jardín muy bello y que había que defenderlo a costa de la vida. ¿Ok? Porque todavía insultando al resto del mundo, ellos se consideran que son el centro del universo. Para que vea que su actitud arrogante, prepotente y por supuesto su racismo no se ha terminado. Ellos no les importa, ellos son capaces de irse a una guerra, aunque exterminen a todos los europeos, contra Rusia, o contra China, o contra Irán, con tal de mantener el poder. Porque si no tienen el poder, el dominio, y no pueden seguir colonizando, entonces mejor que se incendie el mundo. Por eso yo digo, e insisto nuevamente aquí, no entiendo a muchos gobiernos de América Latina, no entiendo a muchos analistas, no entiendo a muchas personas que no se han dado cuenta de la locura que hay en Occidente, no se han dado cuenta de los psicópatas y que nunca han respetado a ni una sola nación, y que todo el tiempo que hablan de tratados solamente es para que los beneficie a ellos y no a nuestra América Latina. No se han dado cuenta que siguen y quieren seguir colonizándonos. O sea, no lo entiendo. O hay o no hay líderes en América Latina. O son unos cobardes o unos títeres. No lo entiendo. No lo entiendo. Debería haber indignación porque siguen insultando a los ciudadanos y a los dirigentes. Y sin embargo siguen callados. Y dejan a Rusia que se enfrente solo en contra de todos aquellos que quieren dominar al planeta. Y Rusia está luchando solo en contra de todos. Por Dios. No. Dígame lo que quiera. Le estoy diciendo la realidad. Se los puse con hechos, noticias, información. ¿Qué más quiere? No lo entiendo. Usted no ha despertado. No se ha dado cuenta de esta locura. Pero bueno, si ustedes creen que van a poder con Rusia, les he dicho una y otra vez. Están equivocados. Y nos conducen ¿a dónde? A la destrucción. Pero esto no se va a detener. ¿A qué?
se me estaba pasando una antes de irme. No olvidemos Bosik, Kosovo y Serbia. Nuevamente hay tensiones. Se espera que haya un conflicto entre estas dos naciones, entre las cuales, por supuesto, la OTAN va a ir con Serbia y, por supuesto, Rusia va a ir con, entre las cuales, disculpe, la OTAN va a ir con Kosovo porque es un laboratorio, ¿ok? Desde que destruyeron completamente a, ¿cómo se llama?, a Yugoslavia, y Serbia, que no reconoce como independiente eso, sino que parte de Serbia, pues tiene que ser apoyado por Rusia. Y ahí, nuevamente, vamos a ver más desestabilización en toda Europa. O sea, ¿a dónde nos conducen? Pero esto está siendo empujado por la OTAN, porque la OTAN necesita crear conflictos para enfrentar a Rusia. Y cuando tenemos a una Sanna Marin, cuando tenemos a una psicópata como Sanna Marin, a un psicópata como el señor Jens Stoltenberg, a un psicópata como el señor Olaf Scholz, o Pedro Sánchez, o todos estos políticos que hoy gobiernan en Europa para defender los intereses de la oligarquía, no les interesa una mierda ningún ciudadano. Pareciera así. Discúlpeme, le di los hechos, la noticia, le di mi punto de vista, le dije del por qué. Pero al final, como siempre yo he dicho, es usted el que decide. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.